El periodista Vito Quiles y el portavoz del Partido Socialista, Patxi López, han protagonizado un nuevo y polémico altercado en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Este enfrentamiento se ha producido en medio de un intenso y candente debate sobre las ayudas del gobierno español a los ciudadanos afectados por la Dana, una de las catástrofes naturales más devastadoras que ha azotado recientemente a España, en particular a la Comunidad Valenciana, aunque también afectó a otras regiones del país. En este contexto, la discusión se centró en el papel del gobierno en la gestión de las ayudas y la aparente falta de respuestas satisfactorias para las víctimas de esta tragedia, lo que dio pie a que ambos protagonistas se enfrentaran verbalmente. Al parecer, Patxi López no reaccionó de la mejor manera ante una pregunta crítica que Vito Quiles le formuló durante la rueda de prensa, pregunta que, de acuerdo con los presentes, subrayaba la creciente frustración de los ciudadanos afectados por la Dana hacia la gestión gubernamental. Antes de continuar con el vídeo, suscríbete si quieres que nuestro país vaya a mejor y nos quitemos de en medio a todos estos corruptos. El periodista Vito Quiles, conocido por su estilo directo y sin concesiones, planteó una pregunta al portavoz socialista que, según él, iba al núcleo de la problemática. Le parecía responsable que el gobierno de España estuviera destinando una cifra considerable de 400 millones de euros para asistir a los países más desfavorecidos del mundo, mientras que no había llegado ni un solo euro para los españoles afectados por la Dana, o si lo que había llegado hasta el momento lo hacía en forma de préstamos, tal como ha sucedido en otras ocasiones con ayudas internacionales. Esta pregunta, formulada de manera clara, precisa y cargada de sentido común, no puede considerarse ni irracional ni infundada, ya que responde a una preocupación legítima de los ciudadanos que están viendo cómo las ayudas externas parecen ser una prioridad, mientras que las internas para la recuperación de los afectados por una catástrofe natural permanecen estancadas. La cuestión de Quiles ha sido, por tanto, ampliamente recogida por los medios de comunicación, quienes han resaltado la demora en la llegada de las ayudas a las personas afectadas, así como los fallos evidentes en la distribución y el uso de los fondos destinados a reparar los daños causados por la Dana. La pregunta de Quiles no solo refleja el descontento generalizado entre los ciudadanos, sino que también pone de manifiesto un sentimiento creciente de que el gobierno parece centrarse más en cumplir con compromisos internacionales y en mostrar una imagen solidaria ante la comunidad internacional, que en abordar las necesidades urgentes dentro de su propio territorio. Es este contraste lo que ha generado un fuerte malestar en las personas que, tras haber sufrido las consecuencias de una tragedia natural de tal magnitud, ven como sus peticiones de ayuda no solo se retrasan, sino que a veces se ven minimizadas frente a la importancia que se le da a otros destinos de esos fondos. De hecho, es curioso cómo en un momento en que se exige una respuesta inmediata para la reparación de los daños causados por la Dana, el gobierno parece más dispuesto a comprometerse con la ayuda internacional, mientras que las promesas internas quedan a menudo en el aire o se dilatan más de lo esperado. El retraso en la llegada de las ayudas a las víctimas de la Dana es, sin lugar a dudas, uno de los temas más comentados en los últimos días, y esta situación ha sido objeto de una extensa cobertura por parte de los medios de comunicación. Numerosos reportajes y testimonios de ciudadanos afectados han puesto de relieve la gran frustración que sienten por la falta de acción concreta del gobierno. A pesar de las promesas hechas por el Ejecutivo, los fondos destinados a reparar los daños ocasionados por la Dana no han sido entregados de manera efectiva, lo que ha generado una creciente desconfianza entre la población. Es más, los afectados aseguran que la cantidad de dinero que se había anunciado para la reconstrucción y la ayuda a las víctimas simplemente no ha llegado o no ha sido distribuida de manera eficiente. Esto se ha convertido en un tema candente, en el que la población demanda respuestas claras y rápidas, sin más excusas ni evasivas. Esta situación de incertidumbre se ve aún más agravada por el hecho de que algunas de las ayudas prometidas aún no se han materializado o lo han hecho de manera insuficiente. Si bien es cierto que se han realizado anuncios sobre grandes cantidades de dinero aprobadas para la recuperación de las zonas afectadas, la realidad es que, en muchos casos, esos fondos no han llegado a las manos de quienes realmente los necesitan. En algunos casos, las ayudas han sido entregadas de forma parcial o a través de préstamos, lo que ha generado más malestar entre los afectados, quienes no solo han sufrido la devastación causada por el desastre natural, sino también la sensación de que el gobierno no está actuando con la rapidez ni la eficacia necesarias para aliviar sus dificultades. Este retraso en las ayudas se ha convertido en un tema de preocupación tanto a nivel nacional como en el ámbito local, donde los ciudadanos se sienten cada vez más frustrados y desconectados de las promesas del gobierno.
Este tipo de situaciones, en las que se prometen grandes sumas de dinero para la recuperación pero se tarda una eternidad en hacerlas efectivas, no solo perjudica a las personas directamente afectadas por la DANA, sino que también afecta a la credibilidad del gobierno en su conjunto. La falta de claridad en la gestión de las ayudas, junto con la demora en la entrega de fondos y la sensación generalizada de que el gobierno está más interesado en cumplir con compromisos internacionales que en abordar las necesidades internas, ha generado una creciente desconfianza entre los ciudadanos. La falta de transparencia en este proceso ha dejado muchas preguntas sin respuesta, y los afectados exigen saber por qué el dinero destinado a la reconstrucción no llega de manera oportuna, a pesar de las promesas realizadas por las autoridades. Este tipo de dinámicas se agravan cuando, además de la desconfianza hacia el gobierno, muchos ciudadanos sienten que su sufrimiento no ha sido tratado con la urgencia que merece. En este contexto, la intervención de Vito Quiles en la rueda de prensa, aunque polémica, pone de relieve las preocupaciones de miles de españoles que se sienten olvidados y desatendidos por el gobierno ante una tragedia de tal magnitud. La cuestión planteada por el periodista no solo cuestiona la responsabilidad del gobierno en cuanto a la ayuda a las víctimas de la DANA, sino que también pone de manifiesto la contradicción de un gobierno que parece priorizar las necesidades de otros países por encima de las de sus propios ciudadanos en un momento crítico. En definitiva, el enfrentamiento entre Vito Quiles y Patxi López refleja mucho más que una simple disputa entre un periodista y un político. Es el reflejo de un descontento generalizado que está tomando fuerza entre la población española, que exige respuestas claras y una acción concreta para garantizar que las ayudas a las víctimas de la DANA lleguen sin más dilaciones. Esta es la cuestión que está sobre la mesa, y a medida que pasan los días, la presión sobre el gobierno para que ofrezca soluciones reales y efectivas se va incrementando. Sin embargo, la respuesta de Patxi López no fue la que muchos esperaban ni la que podría haber tranquilizado a los ciudadanos. En lugar de ofrecer una respuesta razonada o aclarar de manera concreta la situación de las ayudas, el portavoz socialista se mostró visiblemente molesto por la pregunta que le había planteado Vito Quiles. Su reacción fue rápida y enérgica, pero no en la forma que se esperaba de un representante público, especialmente en un tema tan sensible. En un tono acusatorio y con evidente irritación, López respondió a Quiles de manera agresiva, asegurando que estaba lanzando un bulo. Esta acusación, en lugar de calmar los ánimos, solo sirvió para avivar aún más la tensión en la sala, ya que los presentes no podían entender cómo un portavoz del gobierno no estaba dispuesto a explicar las razones detrás de las ayudas ni a proporcionar datos claros sobre el proceso. A pesar de la confrontación, Patxi López intentó desviar la atención hacia lo que, según él, era la verdad sobre el tema. En su intervención, insistió en que el gobierno ya había aprobado un total de 15.000 millones de euros destinados a paliar los efectos devastadores de la DANA, una cantidad considerable que, según dijo, había sido asignada a través de 2 decretos leyes aprobados por el Ejecutivo. Sin embargo, este intento de transmitir una sensación de acción y responsabilidad por parte del gobierno no estuvo acompañado de detalles claros o verificables. En ningún momento López proporcionó información concreta sobre si esas cantidades ya habían llegado a las víctimas, si habían sido distribuidas o si, por el contrario, aún estaban en proceso de asignación. Y es precisamente este punto el que sigue generando gran incertidumbre: ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué no se ha hecho efectivo en su totalidad, o por qué aún no ha llegado a las personas que lo necesitan con urgencia? ¿Cuándo se concretarán estas ayudas y cómo se gestionarán de forma eficiente para que verdaderamente lleguen a los afectados? Lo más llamativo y, al mismo tiempo, frustrante de la situación fue que Patxi López no aclaró nada al respecto. En lugar de proporcionar respuestas claras y detalladas a las legítimas preguntas planteadas, optó por abandonar rápidamente la sala de prensa del Congreso, dejando a los periodistas y a la opinión pública con más dudas que certezas. Esta actitud evasiva, que algunos califican de arrogante, ha sido fuertemente criticada por muchos, ya que refleja no solo una falta de transparencia, sino también una notable falta de disposición por parte del gobierno a rendir cuentas sobre el destino de los fondos aprobados. En un momento tan delicado, cuando la ciudadanía está exigiendo respuestas claras y soluciones concretas a los problemas derivados de la DANA, este tipo de reacciones no hace más que aumentar la desconfianza en las instituciones y en la gestión pública. Además, resulta aún más desconcertante cuando se observa que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, había insistido con vehemencia en la necesidad de aprobar los presupuestos generales del Estado como una medida imprescindible para poder ayudar a las víctimas de la DANA.
Según él, la falta de presupuesto era la principal razón por la cual aún no se habían aprobado las ayudas necesarias para paliar los efectos de la tragedia. Este argumento se utilizó como justificación para retrasar la distribución de las ayudas, lo que generó malestar en la población, especialmente entre aquellos que esperaban respuestas inmediatas del gobierno. Sin embargo, la situación cambió radicalmente cuando se trató de destinar 400 millones de euros a la ayuda de los países más pobres. En este caso, no parecía haber ninguna necesidad urgente de aprobar los presupuestos, y el dinero fue destinado sin mayores trámites ni explicaciones, lo que provocó una sensación de incoherencia y falta de equidad en el tratamiento de las ayudas. Esta disparidad en el trato y la gestión de los fondos públicos ha suscitado una ola de críticas tanto dentro como fuera del ámbito político, y ha dejado al descubierto algunas contradicciones significativas en las decisiones del gobierno, que ahora se ven reflejadas en una creciente desconfianza por parte de los ciudadanos hacia las promesas y las acciones del Ejecutivo. Es indiscutible que, si bien la solidaridad internacional es un valor importante y fundamental en la cooperación entre naciones, es esencial que el gobierno de un país priorice la ayuda a sus propios ciudadanos, especialmente cuando se enfrentan a tragedias naturales que destruyen sus viviendas, arrasan con sus cultivos y dejan sus medios de vida completamente devastados. Las tragedias como las que hemos vivido en diversas ocasiones en nuestra nación exigen una respuesta inmediata, eficiente y efectiva. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente llamativo es cómo, en un contexto tan crítico y urgente, en el que se esperaba una reacción rápida por parte de las autoridades, las promesas del gobierno se han visto empañadas por la falta de acción concreta y de seguimiento real. Esta falta de respuesta efectiva ha dado pie a una creciente frustración y desconfianza entre los afectados, quienes no solo ven cómo sus hogares y vidas se desintegran, sino que también observan con impotencia cómo las palabras y promesas de ayuda se diluyen en un mar de inacción. Este tipo de situaciones, lamentablemente, no son casos aislados, ni exclusivos de una administración en particular. Se trata de fenómenos recurrentes que se repiten a lo largo del tiempo, y que, en muchos casos, terminan convirtiéndose en una constante fuente de desilusión y frustración para la ciudadanía. Son situaciones que no solo afectan a las personas que se encuentran directamente en medio de la crisis, sino que impactan de manera profunda y directa en el bienestar emocional, social y económico de toda la comunidad. En estos momentos, cuando el país atraviesa una crisis debido a una tragedia natural o a cualquier otro tipo de desastre, se espera una respuesta rápida y eficaz del gobierno, que no solo sea capaz de mitigar las pérdidas materiales, sino también de proporcionar consuelo y esperanza a las víctimas. Sin embargo, este tipo de crisis demuestra, una vez más, la ineficacia de las políticas gubernamentales y la falta de respuesta adecuada ante las necesidades urgentes de la población. Lo más preocupante de todo es que esta falta de acción concreta, combinada con contradicciones internas, malas gestiones y una alarmante falta de transparencia, sigue alimentando una creciente desconfianza entre la población hacia los responsables políticos. Las promesas de ayuda inmediata y la presentación de anuncios rimbombantes sobre la asignación de grandes cantidades de dinero destinadas a la recuperación y reconstrucción de las áreas afectadas son una constante que se repite en cada desastre. Sin embargo, lo que muchas veces ocurre es que esos fondos no se distribuyen como se prometió, o simplemente no llegan a las manos de quienes más los necesitan. Este desfase entre lo que se anuncia y lo que realmente ocurre en la práctica genera una sensación generalizada de impotencia y desesperación en las personas afectadas. Muchos se preguntan una y otra vez por qué la situación no mejora, a pesar de los esfuerzos de los medios de comunicación, de los representantes políticos y de otros actores sociales para asegurarles que todo está bajo control y que la ayuda está en camino. Las declaraciones de buena voluntad se quedan en palabras vacías, y las víctimas de la tragedia continúan viendo cómo sus necesidades urgentes son ignoradas, mientras las promesas siguen sin cumplirse. El hecho de que el gobierno no haya dado una respuesta clara, eficaz y eficiente a las preguntas planteadas por los periodistas y la sociedad en general sobre la distribución de las ayudas para la DANA, depresión aislada en niveles altos, refleja, de manera alarmante, un serio problema de gestión pública. Este tipo de situaciones no son solo el resultado de una simple disputa entre periodistas y políticos, sino que es un asunto que va mucho más allá, afectando directamente a los ciudadanos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. En lugar de recibir el apoyo que tanto necesitan, las personas se sienten cada vez más olvidadas, desatendidas y engañadas por aquellos a quienes han confiado el bienestar común.
La falta de respuestas claras solo sirve para intensificar la sensación de frustración y desconfianza en la capacidad del gobierno para gestionar una crisis de esta magnitud. A medida que el tiempo pasa, las promesas siguen sin cumplirse y las víctimas que han perdido todo debido a los efectos devastadores de la Dana continúan esperando una respuesta efectiva. No solo esperan la reconstrucción de sus viviendas, sino también el restablecimiento de sus vidas, de su sustento, de sus trabajos, y de una seguridad que les permita pensar en el futuro. El sufrimiento de estas personas no se limita solo a lo material, sino que también afecta profundamente su bienestar emocional y psicológico. La falta de recursos adecuados y la tardanza en la distribución de las ayudas tienen un impacto significativo en la salud mental de las víctimas, que ven cómo su día a día se convierte en una lucha constante por sobrevivir en medio de la incertidumbre y la desesperanza. Sin embargo, las promesas continúan sin cumplirse, y las ayudas siguen sin llegar a tiempo o de manera adecuada, lo que empeora aún más la situación de estas personas que ya se encuentran en una posición de extrema vulnerabilidad. La situación, lejos de mejorar, parece estar empeorando con el paso de los días, las semanas y los meses. A medida que la tragedia se prolonga, queda claro que las prioridades del gobierno no siempre se alinean con las necesidades urgentes de la población. En lugar de proporcionar una solución efectiva y ágil, los afectados siguen enfrentándose a una interminable espera. La falta de recursos materiales, la ineficacia de la distribución de las ayudas y la lentitud con la que se llevan a cabo las reconstrucciones no solo demuestran la falta de compromiso del gobierno con los más necesitados, sino que también evidencian una incapacidad estructural para afrontar los desafíos que conlleva una crisis de tal magnitud. Mientras tanto, las víctimas de la Dana siguen esperando respuestas claras, asistencia inmediata y una ayuda efectiva que les permita no solo reconstruir lo perdido, sino también empezar de nuevo, retomar sus vidas, recuperar su bienestar y restablecer su dignidad. Cada día que pasa, la frustración crece, y el sentimiento de abandono se hace más profundo. La falta de acción gubernamental frente a una tragedia de tal escala no solo mina la confianza de la ciudadanía en sus líderes, sino que también pone en evidencia las profundas desigualdades y deficiencias del sistema de gestión pública del país. Esta indiferencia institucional solo termina por profundizar la brecha entre la ciudadanía y sus líderes, generando un clima de desconfianza y desafección política que será difícil de sanar. Esta situación tiene consecuencias no solo en términos de la recuperación material de las personas afectadas, sino también en el tejido social y emocional de las comunidades. La desconfianza, el resentimiento y la frustración acumulados dificultan enormemente los procesos de reconciliación y reconstrucción, y pueden tener efectos negativos en la cohesión social a largo plazo. Las comunidades que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad ahora enfrentan una doble carga. No solo deben lidiar con las secuelas del desastre, sino que también deben afrontar la creciente desconexión entre ellos y sus representantes políticos. Así, la reconstrucción no solo requiere de recursos materiales, sino también de una reconstrucción de la confianza, un esfuerzo que parece cada vez más lejano. Las víctimas de esta tragedia siguen esperando respuestas claras, soluciones efectivas y el compromiso real de un gobierno que se tome en serio su deber de proteger y asistir a la población en tiempos de crisis. Sin una respuesta adecuada y sin una gestión efectiva, la recuperación será una tarea mucho más ardua y dolorosa de lo que ya es por sí sola.